Hablar un poquito de lo que se conoce como en español se conoce como el método de los dos vatímetros. El two en inglés, ¿verdad? El 2 wattmeter method. Wattmeter method. ¿Está bien? Ok, ¿qué pasa? Que cuando nosotros está la cámara también ahí, ¿verdad? Pero ya mismo la muevo para que el público de YouTube, ¿verdad? Y digo, y los que ya pasamos el laboratorio, vean lo que tenemos, de equipo, ¿verdad? De equipo, ¿verdad? La tarjeta de adquisición de datos, ¿verdad? La tarjeta de adquisición de datos, vamos, ¿verdad? Aquí, fíjate, en la tarjeta de adquisición de datos, ¿verdad? Pues nosotros uno tiene ¿verdad? Muchos voltímetros y también tiene, ¿qué? Amperímetros, ¿verdad? Tiene amperímetros, ¿ves? Y entonces ya los que están en el laboratorio, ya han programado eso, ¿verdad? Para que les calcule potencia, ¿no? Watts. Para que nos mida potencia. ¿Está bien? O sea, y eso pues. Pero entonces, por ejemplo, cuando nosotros cuando ustedes han tenido algún circuito, por ejemplo, ustedes pueden tener 300 ohmios y J400, ¿ves? J400, y nosotros venimos y tenemos la fuente de 120 voltios, ¿ves? Eso es el voltaje de línea neutral, ¿verdad? Porque el de línea negra, ¿de cuánto es? 208, ¿verdad? 208. Pues si yo quiero, por ejemplo, medir la corriente, ¿verdad? Yo quiero medir la corriente, pues todo el mundo, ¿verdad? Levanta patita, ¿verdad? Todo el mundo levanta patita y conecta el circuito a través del amperímetro. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace todo el mundo allá. Y entonces todo el mundo, ¿verdad? Pues ahí no hay que levantar patita. Todo el mundo pone el voltímetro, ¿verdad? Todo el mundo pone el voltímetro. ¿Cómo se ve el voltímetro? ¿Se puede poner aquí o acá? Es lo mismo. ¿Será lo mismo poner el voltímetro aquí que acá? Es lo mismo, porque ¿verdad? Que vamos a decir que el amperímetro casi no tiene resistencia, ¿verdad? O sea que poner el voltímetro aquí o acá es lo mismo. ¿Está bien? Así que ¿qué es lo que hace el vatímetro? Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué es lo que hace el vatímetro? Wattmeter. ¿Qué es lo que hace el vatímetro? El vatímetro internamente, él te multiplica el voltaje y la corriente, la que él está midiendo. Si tú le metes data y él coge data. Esto es porque es digital. Sí. El vatímetro coge este número, lo multiplica por él, y él te lo multiplica por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. El vatímetro hace eso, él es inteligente. Él es tan inteligente que te calcula la diferencia de ángulo, le saca el coseno, te lo multiplica por la corriente que esté midiendo y por el voltaje. Él no le importa qué voltaje tú le metas, ese es problema tuyo. El voltaje y la corriente. Pues eso lo hace el vatímetro. Antes, para mi tiempo, cuando yo me criaba, no era digital. A mi tiempo no era digital.
Entonces, ¿qué era antes? ¿Cómo era el batímetro antes? A ver si me acuerdo cómo era antes. Pues, ¿qué pasa? Eso era dos cores, dos núcleos magnéticos. Dos núcleos magnéticos. Había un núcleo magnético ahí y había un núcleo magnético acá. Había un core, ¿verdad? Yo les voy luego a mandar una asignación. Les voy a mandar luego una asignación que si hay un espacio ahí en esos cores, eso se llama un gap, porque eso se llama un entrehierro en español, ¿no? Un entrehierro, ¿verdad? Pero en inglés esto se llama un gap, ¿no? Como la tienda, ¿verdad? Que tremendos maones que venden ahí, ¿verdad? Sí, ok, sí, gap. Entonces, ¿cómo eran los batímetros antes? ¿Cómo eran los batímetros antes? Pues mira, eso es un coil, un embobinado, pero entonces era un embobinado para la corriente. Era un coil para la corriente, entonces la corriente del circuito va a pasar por ese coil. Y entonces aquí había otro embobinado. Ahí había otro embobinado. Pero entonces ese embobinado, en vez de detectar la corriente, ¿qué detectaba? ¿Ustedes creen que iba a detectar ese embobinado? El voltaje. Sí. Entonces aquí en ese gap, ahí había un disco, ahí había un plato, ¿verdad? Digo, en el front view, esto lo llama, ¿verdad? En ingeniería se llamaría el front view. ¿Alguien cogió gráficas de ingeniería? El front view, ¿ves? Esto en el top view, en el top view, que yo estoy viendo desde arriba. Yo no estoy viendo una línea, yo voy a ver un disco. Voy a ver un disco. ¿Está claro eso? ¿Ves? Pero entonces, ¿qué pasa? Esta corriente va a producir un flujo magnético. Entonces, esta bobina va a producir otro flujo magnético. ¿Ves? Pero entonces va a ser el flujo magnético de la corriente, el flujo magnético del voltaje, por el coseno, ¿verdad? Por el coseno del ángulo de la corriente, o del ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente. Eso va a ser igual al torque. Ve, porque ese plato gira. Ese plato gira. Gente, no hay contadores viejos en su casa. ¿Ustedes no ven un plato girando? ¿Ah? En el microondas hay un plato giratorio. Pero sí. Sí, pero en contadores viejos. No hay contadores viejos que haya un disco girando. No hay. ¿O no se han fijado? ¿Ah? Porque es digital ya. Es que ya la autoridad lo cambió todos a digitales ya. Sí, pero Antes, ¿tú te fijaste que no había un disco ahí girando? Sí, mientras más rápido gira ese disco, más rápido cambian los relojitos y más gasta. Dame darle un brequecito a la cámara. Sí.
20, sí, pues ahí hay un disco. Ahí hay un disco. Un disco que entonces el torque que se produce en ese disco es directamente proporcional. Es decir, que es proporcional a los dos flujos por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Gracias. ¿Está bien? Pero así era antes. ¿Está bien? Eso era el patímetro. ¿Está bien? Gente, pero entonces ya aquí no hay esto, ¿verdad? Ahora es digital, ¿verdad? En este equipo es digital. Entonces les advierto que a los que están en el laboratorio ahora, en el laboratorio ahora, que cuando es digital este que está aquí, pues en el amperímetro usted tiene que poner la ¿verdad? Esta pata por la roja y por donde sale por la negra, y el voltímetro igual. Usted tiene que poner la roja y aquí la negra, porque si no, porque es que literal, él calcula la potencia, voltaje por corriente, por el coseno del ángulo del voltaje que él ve, menos el ángulo de la corriente. Y si tú de momento, esto por voltaje, eso como es AC, eso no importa el signo. Pues vamos a poner la roja abajo y la negra arriba. Le añadiste un ángulo de 180 grados. Y él lo va a tomar en cuenta. ¿Está claro eso? Es verdad, el magnitud no importa, pero entonces aquí le sumaste o le restaste 180 grados. Eso es con respecto a los watts. Estoy hablando más del laboratorio. ¿Está claro eso? Ok. Y al igual aquí. Eso no es nada. Esa corriente es AC, olvídate. Ponla que entra por la negra y salga por la roja. ¿Sí? Le añadiste 180 grados a la corriente. ¿Sí? Y dijiste la potencia. Por eso es que a veces la potencia. Adiós, pero pues mira, la potencia me da negativa. Sí, porque entonces yo a veces vira el voltímetro, vira el amperímetro y te va a dar positiva la potencia. ¿Sí? Te va a dar después positiva y pasa. Ellos lo hacen y pasa. ¿Está bien? Así que eso es con respecto al laboratorio. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos ahora a sistemas trifásicos. Vamos a suponer que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una carga trifásica balanceada. Una carga trifásica balanceada y entonces tenemos Z a un ángulo Z, Z a un ángulo Z, ¿verdad? Y Z a un ángulo Z. Son iguales, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, y vamos a ponerlo fácil. Vamos a ponerlo fácil. O sea, ¿qué es ponerlo fácil? O sea, que tenemos una fuente trifásica, ¿ves? Una fuente trifásica balanceada, ¿verdad? Vamos a decir V' ángulo 0. Entonces tenemos aquí, esta es para la línea A, para la línea B tenemos V' a un ángulo de menos 120, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí V' a un ángulo de positivo 120, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Jefe, lo ideal sería, ¿sabes lo que sería lo ideal? Que tuviéramos 3 voltímetros y 3 amperímetros. ¿Los tenemos?
Uno viene y pone 3 voltímetros en cada fase. En cada fase. Entonces fíjate lo que podemos hacer cuando hagamos ese experimento. Pero no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Fíjate, tenemos 3 voltímetros y 3 amperímetros. ¿Y qué podemos hacer? Cada uno, pues que me calcula una potencia. Esta calcula P1, esta calcula P2 y esta calcula ¿quién? P3, la suma y ya esa es la potencia total. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ah, bien. Ok. Pero no me acuerdo si hay un experimento que lo hace así. No me acuerdo si hay un experimento que lo hace así. Pero sí estoy seguro que uno de los experimentos usa lo que acabo de escribir aquí ahorita. El método de los ¿qué? ¿Ah? ¿Qué escribí ahorita yo ahí? El método de los 2 batímetros. El 2 watt meter method. 2 watt meter method. Watt meter method. ¿Está bien? ¿Qué es el método de los 2 batímetros? Que yo voy a coger un amperímetro. ¿Ven? Vamos a poner un amperímetro ahí. Vamos a decir que esto es A1. A1. Y entonces vamos a decir que yo tengo también A2. El amperímetro 2. Ok. ¿Está claro eso? A1 y A2. Ahora, pero cuando yo vaya a conectar los voltímetros, miren cómo yo voy a conectar los voltímetros. El de E1. O el de este. Porque esto es E y A, ¿verdad? E y A. Pues mira esto. Yo lo voy a conectar los voltímetros. Vamos a decir el voltímetro E1. ¿Verdad? Como que correspondiente a A1. Pues yo lo voy a conectar de aquí a una línea. ¿A qué línea le conecté? A la C. A la línea C. Pues lo conecté ¿desde dónde? ¿De qué línea a qué línea? De la A a la C. De la A a la C. ¿Está bien? Entonces, el otro voltímetro, yo lo voy a conectar aquí, miren. El otro voltímetro, yo lo voy a conectar, el E2. Lo conecté desde dónde a dónde? De B a C. ¿Está claro? Desde B a C. Pues fíjate. Aprovechando la pregunta del joven, del abrigo negro. Aprovechando la pregunta de él, ¿ves? Yo voy a coger los fasores. Y voy a intentar calcular. El voltaje de A a C. El voltaje de A a C, vamos a poner escribir letras minúsculas. De A a C. ¿Ves? Y también, pero fíjate, el de B a C, ¿verdad? Este es el de B a C. ¿Ves? Bueno, podríamos determinar el voltaje de B a C también. Eso está fácil, calcular el de B a C. ¿Está bien? Ok. Gente, yo voy a borrar ese. ¿Todo el mundo lo tiene copiado? ¿Sí? Gente, vamos a decir que ese ángulo Z, vamos a decir que es positivo. Si es positivo, si ese ángulo es positivo, ¿será inductivo o capacitivo? Inductivo, ¿verdad? Si es positivo es inductivo, ¿verdad que sí? Inductivo. Por tanto, ¿cómo debe estar IA? ¿Adelantado o atrasado?
Atrasada. Atrasada, muy bien. O sea, inclusive, a uno lo que mide es IA, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿y a 2 qué mide? ¿Y a 2 qué mide? ¿Qué mide a 2? IB. ¿Está claro eso? Sí. La IC no se está midiendo, ¿verdad que no? No hay, ¿verdad? Vamos a decir que no hay amperímetro. Que lo que había eran ¿cuántos amperímetros? 2. ¿Y cuántos voltímetros? 2. ¿Verdad? 2. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Sí. Voy a borrar. ¿Sí? Si usted no lo copia, pues está en YouTube. Pero voy a borrar. ¿Sí? Ok. A ver si hay los marcadores por ahí un poco mejor que. Ok. Vamos a decir que yo tengo aquí el VFI, ¿verdad? El VFI ángulo 0, ¿verdad? Este VA, ¿verdad que sí? De AN, ¿sí? Y entonces por acá tengo ¿quién? VFI, ¿a qué ángulo? Negativo 120. ¿Y ese V quién? BAN, ¿sí? Y entonces por acá tengo, ¿verdad? Nada más, dibujé la puya y no dibujé el paso. Y acá que tengo VC a N. Eso es VFI, ¿a qué ángulo? Negativo. Nada. Este es positivo 120. Este es positivo 120, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues, uno de los voltímetros que acabamos de borrar, mide el voltaje de quién? De AB, ¿verdad? El de AB. De AC y el otro de BAC, ¿verdad? Ok. Pero antes de dibujar eso, vamos a dibujar las corrientes. ¿Está claro? ¿No? Voy a dibujar la IA. Oye, si está el voltaje A, ¿cómo dibujo la IA? Atrasada. Un poquito atrasada, ¿verdad? Voy a dibujar la colora. Z, ¿verdad? ¿Este es quién? ¿Y quién? IA. ¿Está atrasada? Sí, está atrasada. Sí, está atrasada. ¿Y dónde dibujo IB? No, todas están atrasadas. Porque todo es inductivo. Todo es inductivo. Y mira, inclusive sería 0 grados, esto sería negativo Z, ¿verdad que sí? Puse positivo Z, pero es negativo Z. Negativo 36 o lo que sea, ¿verdad? Negativo Z. Y negativo 120, ¿verdad? Porque 0 menos Z es menos Z. ¿Verdad? Es a negativo Z. Y la corriente IB, ¿dónde la pongo? ¿Para este lado o para este? ¿Para acá? Sí. Aquí chiquitito, voy a copiar quién y quién es esta. IB, ¿verdad? Menos 120 menos Z. Un chipito más negativo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y positivo 120 y positivo 120 menos Z. ¿Para este lado o para este? ¿Para este? ¿Para este?
Positivo 120 menos z. Mira, 0 menos z, negativo z. Negativo 120 menos z. Ah, esto aquí es, ¿cuánto? ¿Esta distancia cuánto es? Un poquito más de 120, ¿verdad? Por tanto, ajá. ¿Dónde va esa corriente? ¿Aquí o acá? Abajo. Positivo 120 menos z. Algo positivo. Yo le resto z. Con un poquito menos. Esto es IC. Después lo discutimos. Sí, pues ustedes con reglas de signo están fatales. Si a 90 grados, Ajá. si a 90 grados llega el resto de Z, pues menos. Si a 90 grados tú le restas 30, ajá. ¿Cuánto te da? 60, ¿verdad que sí? Pues, si a 120 le restaste 10 grados, ¿cuánto da? 110. Pues, vamos acá. ¿Ok? Ya llegaste, muy bien. ¿Viste? Con números a veces es más fácil, ¿verdad? Con números es más fácil a veces. Sí. Ok. Vamos a dibujarla más pequeñita, ¿verdad? Pues supone que todas las corrientes sean ¿qué? Iguales, ¿verdad? Iguales. Sí. Ok. ¿Cuántos grados hay aquí? ¿Ah? 30. Gracias. Pues mira. Voy a dibujar el negativo de CAN. ¿Por qué ustedes creen que voy a dibujar el negativo? Y lo voy a dibujar entrecortada, mira. Entrecortada. Ese es el negativo de ¿quién? De CAN. ¿Por qué ustedes creen que dibujé el negativo de CAN? Porque la resultante viene ahora. Porque es que yo voy a sumar el de AN más, porque uno de los voltímetros está midiendo el voltaje de AC. Eso es lo que creo que es ¿quién? E1. E1 está midiendo el voltaje de AC. Pues yo lo quiero calcular. ¿Sí? Ok. Pues entonces vamos a dibujar el paralelogramo ahí, ¿verdad? Vamos a dibujar el paralelogramo ahí. Y entonces aquí vamos a tener el fasor resultante. ¿Y ese es el voltaje de quién? ¿Ese voltaje quién es? De A a C. De A a C. Pregunto yo. ¿Cuánto mide este ángulo? 30 grados. Y entonces, este mide 30. ¿Cuánto mide este completito? Este completo. 60. ¿Y este nada más? 30. ¿Y este nada más? 30 más, ¿verdad que sí? 30 más. Pues gente, ¿saben qué? Que si yo pongo a medir, si yo programo P1, él va a estar midiendo lo que hay en E1, por lo que hay en I1, por el coseno del ángulo entre E1 e I1. Lo que tú le metiste, él lo va a calcular. No importa qué.
Pero vamos a ver qué hay en E1. ¿Qué hay en E1? Vamos a ver. Potencia 1. ¿Cuánto hay en E1? VAC, ¿verdad? ¿Y cuánto mide ese? Digo, yo puedo hacer lo mismo que hice ahorita, ¿verdad? De tirar luz, de tirar ahí mi paralelogramo. ¿Verdad que sí? Yo puedo hacer lo mismo que hice ahorita con este hombre. Pero en magnitud, ¿cuánto va a medir? Raíz de 3. De L1, muy bien. L1 va a medir raíz de 3 ¿por quién? Por V-pi. Voltaje de la fase multiplicado por la radical de 3 va a ser esta medida. Va a ser E1, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿y por I1 qué hay? Por I1 ¿qué hay? Por I1, por I1. Y IA. Vamos a decir que esa IA es corriente de línea. Sí, esa IA, es verdad, es una corriente de línea. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre E1 e I1? ¿Tú crees que es 30? No. El ángulo que hay entre IA y VAC. ¿Cuánto es? 30 o puede ser 30 más negativo Z. Vamos a decirlo así, que este ángulo, ¿cuánto es? Este mide Z. Este mide Z. Pues el ángulo que hay entre IA y este voltaje, ¿cuánto es? Pues el coseno de 30 menos Z. ¿Quién no entendió eso? ¿No? Ok, mira esto. Mira esto. Ahorita yo te pregunté qué ángulo había aquí, ¿no? Todo el mundo me dijo a coro 30. El ángulo de aquí es 30 grados también. Completito este es 30 grados. Pero estamos hablando ahora de este ángulo. Pues este ángulo no puede ser 30. Va a ser 30 menos este chispito. Por eso es 30 menos 0. Ese es el ángulo que hay entre IA y ese fasor. ¿Está bien? Ok. Pues vamos ahora al voltaje, al otro batímetro. El otro batímetro, P2. Esa es la palabra fina, ¿verdad? Esa palabra que tú sabes, ¿verdad? P2. Y P2, ¿qué voltaje está midiendo? El E2. El E2 por el I2, por el coseno del ángulo, de los ángulos entre E2 e I2. P2. El E2, ¿qué está midiendo? ¿El voltaje de dónde? El voltaje de B a C. Pues mira lo que yo voy a hacer. ¿Qué ángulo hay aquí? Estoy aquí. 30 grados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues mira, yo voy a escribir negativo. ¿Este es quién? ¿Negativo quién? Negativo V. Negativo V. PN, ¿verdad que sí? Negativo PN. Se supone que yo pueda, ¿verdad? Escribir para allá arriba un qué. Un paralelogramo. Un paralelogramo, ¿verdad que sí? Oye, y el que biseca ese paralelogramo, ¿es quién? V de BAC. ¿Y dónde ustedes creen que va a quedar el voltaje de BAC?
¿A cuánto? A 90 grados. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Oye, ¿y cuánto va a ser la magnitud? ¿Ah? ¿Raíz de 3 por quién? ¿Raíz de 3 por quién? Por V de fase. Por V de fase. Oye, ¿y E2 qué mide? E2 qué mide? Yo sé tomar. Porque es voltaje de quién? De B a C. De B a C. Yo el que tenía que poner negativo era quién. No era B. ¿Era quién? Era C. Era C. Pero lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora. Y para beneficio de ustedes, pues lo hago en un dibujo nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque esto está muy cargado. ¿Verdad que sí? Vamos a borrar. Pero está claro. Esta resultante, ¿quién sería entonces? En vez de B a C, ¿quién sería? ¿Ah? De C a B. Y tú no quieres el de C a B. ¿Tú quieres el de quién? El de B a C. ¿Viste? ¿Viste por qué lo hice mal? ¿Viste? Es con toda intención y alevosía de hacer un dibujo ¿qué? Nuevo. Y que ustedes se animen a hacer un dibujo nuevo. ¿Está bien? Pero tenía esa fórmula, pero eso ustedes la tienen copiada, ¿verdad? O sea, lo que dice P1. Miren esto, rápido. Ok, el D hasta aquí, ¿verdad que sí? V de A a N. Y aquí, ¿quién está? Este es nada. Este es de C a N, ¿verdad? Y este de aquí. ¿Quién es? VB a N. Secuencia positiva ABC. ¿Viste? Repetir y repetir. Lo mismo. Y, ok. Vamos para las corrientes. ¿Este es quién? ¿Y quién? Este es IA. Este es IA. Ajá. ¿Y B dónde queda? Esto es a negativo Z. Pues mira, menos 120. Menos Z. Por I. ¿Y B queda ahí? Menos 120 menos Z. Y más 120 menos Z. Menos. Positivo 120 menos Z. Yo voy a tener que dar un quiz de esto. Porque no los veo prestando atención. Esto es IB y esto es quién y quién. Este es IC. ¿Está bien? Ok. Pues gente, yo quiero el voltaje de B a C. Pues, ¿qué yo hago? El de C. Vengo y lo traslado para lo que. Para lo negativo. ¿Este es negativo de quién? De C a N. Pues yo vengo, tiro un paralelogramo, ¿verdad? Tiro un paralelogramo. Y entonces, el que biseca el paralelogramo es el voltaje de quién? ¿Ah? De B a C. ¿Sí? Ok. Y entonces, E2, todo el mundo estuvo claro que E2 está midiendo raíz de 3 por V pi. I2, ¿qué está midiendo? La corriente de una ¿qué? De una línea. ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Y el coseno de quién está sacando?
del ángulo entre E2 e I2. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Vamos a ver. Esto mide Z. Esto mide Z. ¿Y esto cuánto mide? 30. 30. Ah, pero el coseno de quién? De 30 más Z. ¿Todo bien? El coseno entre VBC e IB de 30 más Z. Ese es P1. ¿Y P2? No, ese es P2. P2. ¿Y P1? ¿Y P1? P2. Esa es la palabra fina para acá, ¿verdad? Ok, ¿y P1? Chiste flojo, ¿verdad? ¿Y P1? ¿Viste? Pero eso se puede subir a YouTube. Eso no hay problema. Hay otros que no. No lo mencioné. Pues raíz de 3 por V phi, eso usted lo tiene copiado ahí. Por la IL, ¿por quién? Por el coseno de quién. De 30 menos Z. ¿Era? De 30 menos Z, ¿sí? Sí, eso pues vamos aquí. Muchachos, vamos a jugar con precálculo. Qué brutal, vamos a jugar con precálculo 2. ¿Ya yo puedo borrar esto? ¿Yo puedo borrar esto? Sí, dame, que hay gente copiando, porque déjame darle un stop antes de empezar a jugar con punto y seguido. Ok, Dianche, voy a jugar con precálculo, no te lo pierdas, mira. ¿Cómo es la cosa? Voy a sacarle factor común, el raíz de 3, el V phi y la IL. Entonces voy a abrir corchete. Coseno de 30 más Z. Esto es, ¿cómo es? Coseno del primero, coseno del segundo. Eso te están dando en breca 2 ahora. Coseno de 30 por el coseno de Z. Y entonces cuando es más aquí, es menos acá, ¿verdad? En la regla de coseno. Menos seno de 30, seno de Z. ¿Algo así? Sí, eso, sí, seno de Z. Sí. Qué brutal, ¿verdad? Qué brutal. Y entonces aquí, raíz de 3 por V phi por IL, por la corriente de línea. Entonces, esto es, abro corchete y digo, coseno de 30, ¿verdad? Coseno de 30, ¿por el quién? Por el coseno de Z, ¿verdad? Por el coseno de Z. Entonces, cuando es menos aquí, acá es más, ¿verdad? Así es la regla de coseno. Sí, eso es precálculo 2. Sí. ¿Más quién? Más seno de quién. De 30 por el quién. Por el seno de Z. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? A mí se me olvidó esto. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Esto es, voy a copiarlo por aquí. Esto es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Esto es el coseno de 30. Y seno de 30 es un medio. ¿Sí? Seno de 30 es un medio. ¿Sí? O sea que seno de 30 es un medio. Y coseno de 30 eso es raíz de 3 sobre quién? Sobre 2. Ok. Pues, gente, yo voy a sumar P1 y P2, ¿está bien? Voy a sumar P1 y P2. Pero antes de sumarlo, vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar aquí. ¿Cómo es la multiplicación? Ok, gente, se ve claro que esto por esto da un número, ¿verdad? Multiplicado por un medio. Y cuando yo lo sume, estos dos van a cancelar. ¿Se ve claro eso? Cuando yo sume P1 más P2, mira. Cuando yo sume P1 más P2. P1 más P2. ¿Ves? Tengo por este no cancela, ¿verdad? Ese no cancela. ¿Está bien? Entonces, ni este por este tampoco cancela.
Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que este por negativo 1/2, ¿verdad? Negativo 1/2 seno, y este por positivo 1/2 seno. Cuando yo lo termine sumando, va a cancelar, porque una es negativo y otra es ¿qué? Y otra es positivo. ¿Está claro? Claro. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, gente, otra cosita. Miren eso, yo les doy tiempo para copiar. Raíz de 3 por v'. ¿Qué es eso? Yo voy a borrarla aquí. Raíz de 3 por v'. ¿Qué es eso? Voltaje de línea a línea, ¿verdad que sí? Y aquí. Lo mismo, mira. Voltaje de línea a línea. ¿Sí? ¿Lo vimos? Déjenme darle un break para que copien. Mira. Aquí tengo, mira, P1, mira, como es P1 más P2, mira, P1 sería. Voltaje de línea a línea. Voltaje de línea a línea por la corriente de línea. ¿Por quién? Por raíz de 3 sobre 2. Vamos, el raíz de 3 sobre 2 lo voy a poner acá. Raíz de 3 sobre 2. Pero por el coseno de quién? De Z más. Eso es esto nada más. Esto nada más. Pero entonces, más P2. ¿Pero quién es P2? Mira. Voltaje de línea a línea. Por la corriente de línea. Por raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Pero por el coseno de quién? ¿Ah? Por el coseno de Z. Pero mira, lo tengo 2 veces. ¿Ah? Es como raíz de 3 medio y raíz de 3 medio. Ah, pues, ¿verdad? 2 veces raíz de 3 medio, ¿verdad? Pues, ¿qué sería P1 más P2? ¿Ah? Raíz de 3. Raíz de 3, ajá. V de línea a línea. Por la corriente de línea. Por el coseno de Z. Pues esa es la formulita que hemos dicho de potencia ¿qué? Trifásica. Pues con el método de los 2 batímetros, con 2 batímetros nada más, yo estoy obteniendo raíz de 3, el voltaje de línea a línea por la corriente de línea por el ¿quién? ¿Cómo se llama esto? El power factor. Con 2 batímetros nada más. ¿Está bien? Pero sí, vamos a empezar el quiz.